¿Qué tal, amigos? Una vez más estamos en nuestro programa Bocados de nuestra historia, el sabor de un patrimonio, tercera temporada. Y en esta ocasión, ¿en dónde creen que estamos? Desde la Feria de Tláhuac de las Nieves y de los Helados. Precisamente de eso hablaremos esta vez. Así que, bienvenidos y comenzamos. Que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de Bienvenidos a la tercera serie de nuestros programas Bocados de nuestra historia, el sabor del patrimonio, programas que con mucho gusto hacemos el Instituto de Investigaciones Antropológicas de esta universidad, Cultura Culinaria AC y la CUAED, para difundir algunos temas sobre la comida en México. Les damos la bienvenida y el tema de hoy es un tema fantástico, un tema muy agradable, que son nieves y helados en México, por lo que hemos llamado a este programa por los fríos senderos de las nieves y los helados en México. Y para hablar de este tema tenemos tres invitados, dos de ellos muy conocidos de ustedes, la maestra Yapsi Arias González, que es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y alumna del posgrado en antropología de esta universidad, el maestro Paris Aguilar Piña, también profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y también alumno del posgrado en antropología de esta universidad, y la chef Margarita Carrillo de Salinas, que Margarita tiene una enorme cualidad. Ella es la que hace los helados y hace lo que para mi gusto son los mejores helados de México, que son los helados fino, desde hace 12 años. Es la única empresa de helados en México que ha tenido una certificación de que es totalmente orgánica. Por desgracia, los helados que hace Margarita no se expenden directamente al público, sino los encuentran ustedes solamente en los mejores hoteles y los mejores restaurantes, y a lo mejor los han comido aún sin saberlo, pero cuando ustedes prueben un helado de una categoría excepcional, pregunten si es un helado de fino. Pues el programa de hoy, como digo, va a tratar de los helados, las nieves en México, y lo que pretendemos es que ustedes aprendan algunas cosas importantes. La primera es, ¿cuál es la antigüedad del consumo de los helados y las nieves en México? ¿Se consumían en la época prehispánica? ¿Continuaron durante la época virreinal, durante la época de Nueva España? ¿Cómo intervino, qué papel jugó la caña de azúcar en la composición de estos helados, la llegada de la leche de las vacas y de otros animales? ¿Qué influencias extranjeras hemos recibido para elaborar y consumir estos productos? ¿Por qué hay tantas neverías que se llaman la Michoacana? ¿Qué tiene que ver Michoacán con la producción de nieves, helados? ¿Y qué neverías, qué lugares importantes ha habido para el consumo de estos productos en México? Les recuerdo que este programa es en vivo. Aparecerán en su pantalla nuestros teléfonos para que ustedes nos llamen. Nos interesa mucho que nos llamen,
¿Por qué? Porque resulta que las preguntas de ustedes, sus comentarios nos estimulan para seguir adelante, están apareciendo en nuestros teléfonos, está apareciendo también, aparecerá dentro de un momento el correo electrónico, al cual también nos pueden escribir, y recuerden ustedes que a cambio les vamos a dar un recetario por vía electrónica, y dentro de unas semanas tendremos ya disponible el recetario en forma impresa, que es el acompañante de esta serie de 5 programas. Su opinión nos enriquece, su opinión es algo valioso para nosotros. Entonces entraremos directamente con algunas preguntas para nuestros panelistas. Yapsi, ¿hay testimonios relacionados con el consumo de nieve en la época prehispánica? Sabemos que en muchas novelas, en muchas historias esto aparece, pero ¿de verdad era cierto? Bueno, es muy interesante estudiar un poquito sobre la historia de tanto de las nieves como de los helados, pero a ciencia cierta también es un poquito difícil porque no se ha estudiado mucho de ello y no se han encontrado muchas fuentes en donde se puede rescatar y se pueda ver si es verdad o no. Lo que sí les puedo decir es que, bueno, existe una leyenda, por así decirlo, que la hizo mucho en difusión un novelista que yo creo que bastante de nosotros o varios de nosotros hemos leído, que se llama Azteca, que fue quien lo sacó, fue Gary Jennings. Gary Jennings fue el primero que nos dice que en la época prehispánica, especialmente el grupo de los mexicas o dentro de la sociedad de los mexicas, ellos eran los que tomaban pedazos de hielo y es más hasta postecas, lo que eran los cargadores o que eran los comerciantes de aquellos entonces, eran los que traían el hielo de las faldas del Popocatépetl o del Iztaccíhuatl o también del Pico de Orizaba. De ahí traían el hielo, pero nada más como en el fin de conservar las cosas. Y hasta lo traían ya sea en paja o si no también lo traían envuelto en pencas de maguey y lo echaban en costales rellenos de sal para que se conservara lo más duradero posible. Y así se los llevaban. Pues imagínense, había que caminar y caminar y caminar kilómetros y kilómetros, pero bueno, también había varios postecas y se pasaban el cargamento de lugar en lugar, ¿no? Hasta llegar a dárselo en este caso a los reyes o llamados Tlatoani. Pero bueno, en sí, Gary Jennings nunca nos dice la fuente precisa de dónde saca esta información, porque bueno, algunas fuentes del siglo XVI, como pues, ya las conocidas, los cronistas, como Sagún, Durán, Landa, no nos especifican precisamente si fue verdad esto de las nieves. Yo en mi caso, yo no lo he encontrado. Sin embargo, uno de los cronistas del siglo XVII, llamado Fray Juan Larios, él sí nos dice que, pero él nos dice que a él le dijeron, o sea que tampoco no sabemos exactamente, o sea que a él le dijeron que algunos pueblos prehispánicos, especialmente los mexicas, a ese pedazo de nieve, pedazo de hielo, le ponían algunas frutas, como por ejemplo, pues le ponían tuna, le ponían mamey, muchas diversidades de zapotes que son totalmente prehispánicos, y también les ponían, era muy recurrente que le ponían vainilla con guayaba, pero eso ya fue después y eso fue en el siglo XVII. O sea, eso podríamos decir que son los vestigios, ¿no? o alguna información importante sobre de ello, ¿no? Pero lo que sí es un hecho es de que durante la época novohispana esto sí existía. Eso ya es otra historia. Claro y que claro, sí. Y podemos suponer que había un antecedente previo y que no fue una ocurrencia de alguien. No, para nada, exactamente. Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre esto en la época novohispana? Es decir, ahí sí ya tenemos más documentación. No, hombre, bueno, pues ahí ya viene la cuestión más interesante. Bueno, más interesante porque hay muchas fuentes que nos pueden decir. Bueno, vamos a hablar un poquito del origen, ¿no? El origen. Su origen es, todo el mundo piensa que el helado en sí, la nieve viene de Italia, pero éjele que no, viene de China, el origen es chino, y de hecho el origen principal
de la nieve es a partir de la conservación de los alimentos, para que pues su putrefacción no fuera tan rápida. Y acordémonos pues que en esos entonces no había refrigeradores, entonces sus antecedentes pues fueron el hielo, ¿no? El hielo picado, o también inclusive dicen que hasta recolectaban el granizo en diferentes temporadas, ¿no? Pero para recolectar granizo pues sí era un poquito más difícil. Entonces se dice que los chinos empezaron con las primeras técnicas de conservar el hielo para preservar sus alimentos. Posteriormente también dicen que hay vestigios arqueológicos que los troyanos también ya lo utilizaban. Y después, conforme pasa el tiempo, bueno, ya llega, como todos sabemos, Marco Polo, ¿no? Nuestro viajero que nos trae muchas cosas de muchos lados, ¿no? Entonces ya llega y él fue el que lo introduce a Italia. Entonces, pero se ve que antes, ya con la confección sobre todo de los helados, nos llega una introducción a partir de Marco Polo, pero es ya por los troyanos, que ellos hacían un postre con leche, al cual le llamaban mecla. Y este postre de leche, que ya le ponían, leche, un poquito de mieles y algunas frutas. Este mecla que llega como postre, ya con Marco Polo, es el que empiezan como que a cambiar y a distribuir los italianos, y ellos empiezan a hacer una modificación más especializada en la confección de los helados principalmente, ¿no? Y de ahí, bueno, pues ya llegan los españoles que empiezan también a hacer sus técnicas, empiezan los franceses que son muy, muy importantes en esto, y de ahí ya hasta que empieza la conquista, llega a partir de los españoles, ¿no? Y entonces ya los españoles lo empiezan a introducir, y también es algo muy interesante porque tanto la nieve como el helado van a ser desde el siglo XVI hasta principios del siglo XIX, van a ser nada más productos especialmente de élites, porque su producción va a ser muy cara, especialmente porque es muy difícil, conseguir el hielo, ¿no? Y además también es muy difícil conseguir la leche, porque principalmente lo hacen la leche de burra, ¿no? Los helados, y por eso es tan caro este producto, ¿no? Pues vamos a seguir hablando de esto, pero es el momento en que tenemos que pasar a uno de los testimonios, y vamos a ver justamente una famosa nevería mexicana, que es la nevería Roxy, de la cual hay 2 sucursales en la Colonia Condesa, y que vamos a ver cómo es la producción actual de helados en este lugar que es tan popular en la Ciudad de México. Y continuaremos hablando de este tema. De mi papá, que es el fundador, y se acordaban que en su infancia tomaba la nieve de limón blanca. Ya cuando estuvimos residiendo en Guadalajara, mi papá no encontraba nieve de limón blanca. En aquel tiempo mi papá era el dueño del Cine Roxy de Guadalajara. He ahí el por qué las neverías se llaman Roxy. Se dio mi papá la tarea de encontrar a una persona que le enseñara a hacer nieves. La encontró en la Escuela de Artes y Oficios de Guadalajara. Encontró a un profesor de pastelería y repostería que sabía hacer helados. Este señor les enseñó a mis papás a hacer helado, y además se asoció con mi papá para poner una nevería en el pórtico del Cine Roxy. Ahí nació la Roxy, en el pórtico del Cine Roxy, en el año de 1940. De frutas naturales. Nosotros no hacemos nada que no sea natural. Por ejemplo, ahorita no tenemos mandarina porque se acabó la temporada de mandarina. Todavía la primera semana de este mes tuvimos mandarina. Cuando se acaba la temporada de la guanábana, suspendemos la guanábana.
y así sucesivamente, y vamos metiendo fruta de la temporada. Eso es en lo que respecta a las nieves. Y en lo que respecta a los helados, que son los de crema, tenemos pues, casi siempre los mismos desde que se fundó la Roxy. El coco, la nuez, la fresa de crema, el tutti frutti, la vainilla. Aumentamos uno que se llama rompope. La nieve es de agua. El helado es de crema y leche. Desde luego, las dos con azúcar. Una nieve, ya como le digo a usted, es agua, azúcar y la fruta que se vaya a hacer, el sabor que vaya a hacer. El del helado es leche, azúcar, crema y lo que vaya a hacer. Por ejemplo, nosotros usamos cocoa para el chocolate, usamos coco rallado para el helado de coco, usamos nuez triturada para el helado de nuez. Desde las 10 empezamos no a fabricar, sino a meter a nevar los helados o las nieves, pero depende de la temporada. En temporada de lluvias, hay veces que no hacemos nieves en 2-3 días. Todavía en invierno se vende bien el helado. En temporada de lluvias no, porque ¿quién quiere salir a mojarse para venir a comprar un helado? Pues yo diría que todas. A todo el mundo le gusta de todo. Tiene usted quien le encante el helado de plátano. Y de vainilla es de las nieves, de los helados que más se venden, el de vainilla. Hay quien le gusta el chocolate. En fin, todo depende del gusto del cliente. Los niños, lo que les den, los muy chiquitos, lo que les den es bueno. Los que ya vienen con la idea de un sabor, ese es el que piden. Los adultos por lo regular piden el helado. Muchos vienen por las leches malteadas, muchos vienen por las preparados, digamos el Roxy especial, el Tres Marías, en fin, todo depende. El maracuyá ya está siendo de temporada. El mamey también, cuando hay hacemos mamey, cuando no hay mamey la dejamos de hacer. La mandarina, como le digo, la guayaba, en temporada de guayaba. En fin, así es como va saliendo la temporada. Los invitamos atentamente a que vengan a conocer la nevería Roxy. Prueben nuestros helados y verán que no son comparables con algunos otros y que podemos sacar la cara por México en cuestión de helados. Pues ahora vamos a pasar con otra de las grandes elaboradoras de helado, que es Margarita Carrillo de Salinas, quien nos va a platicar un poco más sobre la historia de los helados en el mundo y su contexto en México. Margarita, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues la historia de los helados es muy antigua y como decía Yapsi, no hay mucha documentación, pero sí hay, desde la época de Babilonia, había productos helados,
primero por la conservación y luego porque pues es como que lo natural. Cuando tú tomas frío, tu paladar te pide un poco de dulce, un poquito de cremosidad, eso es totalmente natural, es instintivo. Y viene, bueno, los egipcios ya tenían principios de helado, ¿no? Entonces, y luego los que ya desarrollaron la técnica del helado italiano fueron los sicilianos, especialmente un señor llamado Procopio, que abrió la primera heladería en París, que sigue estando ahí. Creo que te ha tocado estar, Sí. te ha tocado estar ahí, sigue estando, y él hace los helados, porque los helados italianos tienen una técnica, y los helados americanos tienen otra técnica, y los helados que nosotros hacemos son diferentes también. No como lo conocemos hoy el helado, pero sí inicios de helado ya había desde antes de la era cristiana. Bueno, Paris, tú también querías agregar algo sobre esta cadena para saber si realmente en la época prehispánica se hacían productos de este tipo o no. Sí, es un poco referirse al tema de la profundidad histórica de ciertos hábitos y costumbres alimentarias que están presentes en determinadas culturas y concretamente en nuestra cultura, sobre todo en la cultura urbana. Y es muy importante varias cosas de las que quisiera como tomar nota y que ya los comentó Yapsi. Cuando hablamos del tema de las fuentes para reconocer la intensidad que tiene cierta tradición alimentaria, tenemos dos problemas. Uno es que no hay muchas fuentes en realidad como supondríamos que debiera haber. Lo segundo es que esas fuentes no necesariamente son fuentes que nos están diciendo verdades absolutas, ¿no? Y eso Yapsi lo ha trabajado mucho. El caso de las nieves, yo creo que es un caso, las nieves y los helados y los alimentos de este tipo, es un caso interesante para pensar el tema de la historia alimentaria en México, porque nos habla justamente de una práctica que no necesariamente, pensando un poco en la historia material de la vida cotidiana, no necesariamente nos hablaría de una práctica común cotidiana en la época prehispánica. Es importante que aparezca por ahí referenciado y es importante considerarlo en su justa dimensión. Es decir, aparece como una práctica que es muy exclusiva, muy delimitada a ciertos espacios sociales, etcétera. Y eso significa en todo caso una interpretación, digamos, de la historia material de la vida cotidiana, que no representa en sí misma una tradición hasta allá, o sea, no podemos irnos hasta allá en la tradición de los helados y las nieves en México. Pero otra historia, si lo comentábamos también, es a partir de la época de la colonia. Yo pensaba mucho, y perdón que me regrese mucho sobre esta idea, un poco en el texto de Hobsbawm, en la idea de la invención de la tradición, ¿no? Es decir, hay tradiciones que nos inventamos, lo que no quiere decir que no sean tradiciones, simplemente es que en aras de buscar un fundamento, un sentido simbólico, digamos, buscamos inventarnos ciertas cosas, ¿no? Y me parece que las nieves es un poco eso, y si pasa un poco con eso, de pronto estirar la liga hasta pensar que el origen de las nieves en México y la tradición tiene que ver con esta vieja historia de que los antiguos pobladores de América iban y hacían el sacrificio de sacar la nieve de los volcanes y conservarla. Pues no necesariamente fue así. Yo creo que eso de pronto mete mucho ruido en la idea de querer encontrarle fundamento prehispánico a todo lo que las prácticas que tenemos. La nieve es algo mucho más moderno, mucho más contemporáneo. Mi problema es no va a pasar lo mismo después con la hamburguesa, ¿no? Es decir, que le queramos buscar que le queremos buscar pronto el origen prehispánico a Burger King o a McDonald's. No lo vamos a encontrar de ninguna manera. Con la nieve pasa algo diferente porque hay una cierta tradición que tiene que ver más bien con la colonia que con la época prehispánica. Es importante pensarlo en esa dimensión porque nos habla también de la importancia que tiene para ciertas élites y ciertos grupos sociales y económicos generar toda una estructura económica y social dedicada a cierto tipo de prácticas, pero que eran muy poco representativas de la vida cotidiana en la época prehispánica. Ahora, yo quisiera agregar algo ahí, que es un dato que creo que es interesante, que desde luego los habitantes del México prehispánico conocían muy bien su territorio y aprovechaban las condiciones climáticas. Claro. De hecho, hay que recordar que en las faldas de las altas montañas
hay muchos pueblos que tienen la raíz Coscomá, que quiere decir, digamos, como granero, lugar donde se almacenan cosas, porque era clima frío, ahí podían guardar semillas, y bueno, esto estaba muy cerca ya de la nieve, y bueno, tampoco es arriesgado decir que pudo haber algo de esto, pero como dice París, no tenemos el dato histórico preciso, aunque los novelistas con esa libertad que se tiene en la literatura puedan hacerlo. De igual manera quiero traer a uno de mis autores favoritos, Artemio de Valle Arizpe, que en muchas de sus historias habla de de las aguas nevadas en la época colonial, que también no tenemos un dato histórico preciso, pero que bueno, es muy plausible que hayan tenido la difusión que suponemos que tuvieron. Porque finalmente, nos conecta con el tema del dominio en las técnicas y la invención de técnicas, entonces, y el helado como lo conocemos ahorita, pues es una cosa muy de la modernidad, muy de la... Pero es que tú te estás imaginando el helado como es hoy, sí. Y no, tenemos que pensar en un raspado, en un tipo hielito con jugo y miel, claro. Nada más, ¿no? Como un frosting ahí. Bueno, yo quiero decirle al público que ya comenzamos a recibir sus llamadas. Le pido por favor al señor David Flores que vuelva a llamar porque no entendemos bien la pregunta sobre qué función tiene la manola en la fabricación de la nieve. No sabemos qué es la manola, si él nos lo pudiera aclarar, por favor, o a lo mejor hubo un error en la transcripción. Tenemos unos cuantos minutos antes de entrar a la pausa, pero quiero nada más pedirle a nuestros amigos que nos digan rápidamente en qué momento ya los helados se comercializan, en qué momento se comienzan a vender ya. Tú hablabas de Procop en París. Sí, y ya desde que con la inmigración italiana tan importante que hubo hacia los Estados Unidos, que se llevaron su técnica, ya en Estados Unidos se desarrolló una técnica especial de maquinaria que hace los helados y que facilita la comercialización durísimo. Pero ya desde el siglo XVIII, XVII. Y claro, algo que se dijo que es muy importante es esta distinción entre las nieves y los helados. Es decir, que también requiere técnicas distintas y formas distintas. Y los helados son diferentes en Estados Unidos, en Italia, en México. Son diferentes. Muy bien. Pues entonces estamos listos para ir a una pausa. Después de la pausa volveremos. Les recuerdo a ustedes, por favor, que nos llamen. Aparecerán ahí los teléfonos, el correo electrónico. No, es muy importante para nosotros recibir su llamada. Bienvenidos a la segunda parte de nuestro programa sobre helados y nieves en esta serie de bocados de nuestra historia, el sabor del patrimonio. La primera pregunta que quiero hacer en esta segunda parte es, Yapsi, ¿qué papel jugaron los conventos en esta tradición de hacer, digamos, nieves, helados y otros productos? Y si nos hablas un poquito de otros productos que no son exactamente ni nieves ni helados. Bueno, claro, los conventos fueron parte fundamental para la elaboración de las nieves, especialmente. ¿Por qué? Porque ellas lo elaboraban, pero nada más para las enfermas, porque ellas pensaban que la nieve era como un reconstituyente, sobre todo, bueno, especialmente cuando las enfermas tenían su periodo menstrual. Entonces, cada mes las atiborraban, inclusive había escritos en donde dicen las monjas que comían diario, comían de 2 a 3 nieves. Y bueno, la nieve, el sabor era diferente según la región de donde ellas vivían. En Querétaro, por ejemplo, vemos la nieve de Guamiche, que era muy solicitada por las monjas. La de limón que tanto la nieve de limón, la nieve de vainilla y la nieve de chocolate, por ejemplo, la nieve de vainilla y chocolate, pues con productos hechos de aquí de México, que ya son totalmente, ya muy comercializados y muy conocidos, ellas fueron una de las que lo hicieron.
Y en cuanto a helados, usaban bastante el helado de mantecado, que era el mantecado, bueno, pues era vainilla, leche y miel, que ahorita, bueno, ya le ponemos azúcar, ¿no? Entonces, pero era nada más un producto especial y específicamente para las enfermas. Otras personas estaban prohibido tomar helado o nieve, ¿no? Que a lo mejor tiene mucho que ver, perdón que tome la palabra, pero con el tema de la teoría de los humores, Claro. lo frío y lo caliente. Exactamente. Claro, mantener un equilibrio. Exacto. Ahora, yo quisiera agregar algo, que hay que recordar que durante toda una larga época, pues dependíamos realmente del hielo natural, vaya, lo que se producía en los Exacto. volcanes aquí cercanos. Había, de hecho, en los conventos muchas veces había refrigeradores, pero nunca llegaban a una temperatura tan baja como para congelar el agua, puesto que estaban hechos, digamos, al desviar el cauce de un arroyo, de un río, a un cuarto y en sus paredes circulaba el agua, sí bajaba la temperatura, pero no suficiente para congelar. Entonces, esto me lleva, Margarita, ¿a qué diferencias hay justamente en esto, en la producción de helado industrial y helado artesanal? Todos hemos visto al señor que tiene ahí su botecito con el hielo lleno de sal, moviéndole, pero ¿y en la industria esto cómo se hace en la actualidad y en qué momento vinieron esos cambios? Bueno, es una diferencia sustancial. El helado es una serie de pequeños cristales de hielo mezclados con el sabor que cada quien elija. Pero los helados artesanales no tienen la velocidad que tienen las turbinas industriales, y el granito de helado, la pequeña moleculita esa congelada, es mucho mayor. Y son helados más pesados. Si tú te fijas, si tú vas a un supermercado, compras una de esas cubetas de 5 litros de helado que te dan por 50 pesos, tomas aquella cubetón y no pesa nada. ¿Por qué? Porque básicamente es grasa vegetal, aire, azúcar, saborizantes y en algunos casos afortunados, leche en polvo. Entonces, los helados artesanales son de pulpa de fruta, azúcar, leche, yema, dependiendo el sabor, y los de la cubetita, sobre todo Xochimilco y todo eso, que le ponen hielo con sal porque baja la temperatura del hielo, esa base de fricción manual, cuando mucho tiene una manivela, y eso ya es los muy avanzados. Entonces, no tiene tanta adición de aire, porque no hay manera de meterle tanto aire, y 2, el granito de hielo es mucho más grande en los artesanales que en los industriales. Ahora, hay helados artesanales hechos en máquinas eléctricas que tienen una calidad óptima, pero tú, para saber la calidad de tu helado, tienes que tomar el bote, y el bote debe pesar, o sea, debe corresponder más o menos al litro, ¿no? El peso. Y también la cantidad y el tipo de grasa que se le adiciona es totalmente diferente. Entonces, claro, ahora hay helados hechos con grasa vegetal, Claro, ya no con grasa, por supuesto, con grasa vegetal. Con la crema realmente, como los helados. Y bueno, esto me lleva a la otra pregunta que Yapsi ya no nos contestó. ¿Qué otras formas recuerdas de consumir estos productos fríos que has comentado en otras ocasiones? Ah, bueno, pues también, bueno, vamos del otro lado, hablando, centrándonos un poquito en la temporalidad, vemos otra vez siglo XVII, siglo XVIII, los estancos, ¿no? Los estancos que estaban acaparados por la Real Hacienda, precisamente porque era tan difícil conseguir todos estos productos, especialmente el hielo. Entonces ellos eran los que tenían todo un monopolio. Entonces hicieron un monopolio, pero a partir también de eso, aparte de la nieve y el helado, hicieron pasteles, tipo así como bizcochitos, pero esos eran los pasteleros y los bizcocheros que utilizaban el hielo también para ponerle chocolate o vainilla, y hacían como una especie de bizcochos, que ya después los franceses en el siglo XIX lo retoman y ya lo hacen algo más colorido y florido, ¿no? Utilizan más de calidad, y utilizan la pasta de hojaldre, ¿no? Para hacer sus pasteles de 1000 hojas con helado, ¿no? También se utilizaban mucho los raspados, que bueno, era como la versión más antigua de la nieve.
y esos raspados los llamaban obispos. Y algo muy interesante ¿Pero es por que qué les todavía... llamaban obispos? Era muy, bueno, es algo muy peculiar, porque una vez que hacían el raspado con la nieve, bueno, era el cucuruchito, el pedazo de hielo, con diferentes frutas, pulpas de fruta, y en la parte de arriba le ponían jarabe, ya sea de fresa o de chabacano, pero la forma de poner el jarabe era precisamente como el sombrerito que usan los obispos, que ahorita no recuerdo cuál es. Ajá. ¿Solide? Solideo. El solideo, exactamente. Entonces quedaba, si uno veía el raspado, pues parecía un obispo, ¿no? Con su cucuruchito. Entonces, y de ahí, y de hecho en todas las partes, en varias partes de Sonora, aún se sigue conociendo así, ¿no? Entonces, es alguno de los productos, ¿no? De los tantos que pueden existir. Ahora, lo interesante de esto es de que justamente los raspados siguen estando vigentes, vaya, no. Es decir, hay gustos para todo, hay posibilidades para todo, y recuerden ustedes este aparato maravilloso que es una cuchilla en una especie de... Es como un cepillo de carpintero. Como un cepillo de carpintero Sí. para hacer los raspados. Sí. Tenemos que ir ahora a la entrevista que justamente Yapsi, que se va a trasladar mágicamente a Tláhuac, para esta Feria de las Nieves de Tláhuac, y va a entrevistar a varias personas muy interesantes ahí. Veamos esta entrevista. Sale María de su casa, sale corriendo. ¿Qué tal? Estamos aquí en la Feria de Tláhuac, de las nieves y de los helados, en donde vamos a preguntar cómo es este proceso. Y para eso nos encontramos con la señora Isabel. ¿Nos podría platicar un poquito de cómo es la elaboración de las nieves? Sí, estas nieves son artesanales, hechas a mano, con ingredientes naturales. Pues no tiene mucho color ni esencia, porque pues su nombre lo dice, artesanales, y pues son de esta región de Tláhuac. Platícanos un poquito sobre el proceso de su elaboración. ¿Cómo es que ustedes lo hacen? Bueno, se pone el barril de madera de encino y después se coloca una base de hielo con sal y así sucesivamente hasta que está arriba, ¿verdad? Pero en medio lleva el bote, ya después se le pone la leche y el ingrediente del que el que corresponde, azúcar y al gusto, y así se le da vueltas hasta que va cuajando la leche, y al finalizar pues se le da un toque de limón o según el ingrediente, ¿verdad?, del que se vaya a preparar. Y platíquenos, ¿desde cuándo usted se ha dedicado a hacer todo este proceso tan interesante y antiquísimo que es la elaboración de la nieve? Pues esto viene desde nuestros antepasados, los abuelitos, después mi suegra, que pues sí, ellos empezaron, fueron los pioneros, y pues se va de generación en generación, y ahorita va a cumplir 25 años de que se fundó aquí en Tláhuac. Vamos a pasar con Iraís. Iraís, que es hija de doña Isabel. Y a ver, Iraís, ¿desde cuándo estás aquí en el negocio de la nieve? Bueno, como mencionaba mi mamá, esto va de generación en generación, entonces pues desde chiquitos nuestros papás nos enseñaron a elaborar lo que son las nieves, desde hacerlas hasta venderlas. Muy bien, ¿y cuál es el sabor que a ti te gusta más? Bueno, todas están ricas, pero en especial siento que la especialidad de la nevería es la de amaranto con nuez y pasas. Bueno, hablando un poquito de sabores, cuando vienen sus clientes, ¿cuáles son los sabores que prefieren? ¿Cuáles son los sabores que prefieren los niños, por ejemplo? ¿O cuáles son los sabores que prefieren los adultos? Bueno, para empezar, las personas que vienen de otros lados, se podría decir extranjeras, prefieren lo que es lo exótico, como es víbora de cascabel, apio, cempasúchil, ¿cuál podría ser? Mondongo. Los niños en lo particular piden lo que es la de limón, que es la tradicional, y la gente de acá de Tláhuac consume mucho el mamey, la nieve de mamey. Entonces son sabores dependiendo a la región de las personas que vengan.
Bueno, y hablando un poquito de regiones y de temporadas, ¿ustedes trabajan según la temporada el producto que se da en ese tiempo o no? Bueno, podría ser que se planea la elaboración de las nieves desde, no sé, medio año. Entonces, por ejemplo, lo que es el maracuyá se mantiene congelado. ¿Por qué? Porque son frutas que a veces no se dan en la temporada, como el mango, la naranja. Entonces es una planeación que se va dando para que podamos tener y abarcar todos los sabores. ¿Y has contado cuántos nombres son lo que tienes ahorita en lo que son las nieves y los helados? Híjole, pues son más de 100 sabores y vamos a seguir sacando más. No hay jardinera en la paletería. ¿Qué tal, doña Rosario? ¿Cómo está? Buenas tardes. Eso de los nombres, estoy aquí viendo un montonal de nombres. ¿Cómo cuántos nombres aproximadamente son los que ustedes trabajan? Nosotros ahorita tenemos como 43 y de todas tenemos. ¿Cuál es la que más se vende? Ahorita la que más hemos estado vendiendo es la de higo. Y la tradicional de mamey, pero de así de que no sea de tradición, es la de higo. Y por ejemplo, ¿hay diferencia entre adultos e infantes? ¿Y cuáles son entonces esa diferencia, sus sabores predilectos? La que ahorita a los niños les gusta mucho y les llama mucho la atención es la de tierra de osos y la de Pikachu. ¿Cuál es la de tierra de oso? Pues es la nieve de 3 leches, pero le ponemos muchas panditas. ¿Y la de Pikachu? De naranja y le ponemos también panditas. También vi por aquí esa de perro rabioso. ¡Cómo me encantó el nombre! ¿Y si es de perro y además rabioso o cómo es esa situación? Bueno, esa ya nada más es una combinación. Es de guanábana y le rociamos tequila, porque nomás va rociado, que luego los niños nos piden. Bueno, doña Rosario, pues muy interesante su charla y muchas gracias. De nada. Así que bueno, amigos, continuamos. Porque el que vende paletas hace 3 días que no viene, se fue del barrio con todo y maletas y es lo que mantiene tu preocupación. Pues sigamos adelante con este tema de los helados, las nieves, los productos fríos. Y la pregunta que le quiero hacer al panel es, ¿por qué en México hay tantas paleterías michoacanas? ¿Cómo surge esto? Margarita, tú sabes un poco la historia. Un poco. Yo investigué y es en un pueblo que se llama Mexcacán y también hay, bueno, en Mexcacán nacen las paletas y en Tocumbo los helados, la tradición de los helados. Y pues es algo en México, yo no sé si es nada más en México, en todas partes, pero cuando un negocio funciona, junto te ponen otro igual y luego otro igual y otro igual. Entonces muchas familias se dedicaron a hacer helados y pues a salir a exportar los helados al resto de la República, ¿no? Pero ahí en Mexcacán había unos señores que uno de ellos supo que había una maquinaria alemana abandonada en Querétaro, y entonces la compraron, la llevaron a Mexcacán, la rehabilitaron y la echaron a andar y empezaron a hacer la producción de paletas con la extraordinaria calidad de fruta que hay en Michoacán. De hecho, también es algo muy interesante porque en los lugares en donde más se hacían las nieves y los helados fue en Michoacán, que es donde existían más estanquillos. De ahí, bueno, los estancos en donde vendían todos estos productos. Fue tanto en Michoacán como Querétaro, para variar el Bajío. El Bajío. ¿No? El Bajío fue importantísimo. Y a partir de eso, una vez que llega la independencia, bueno, ya todos los estancos se extienden, pero también la gente, ¿no? Porque la gente de bajos recursos, pues también querían comer nieve y helado, ¿no? Y además que era muy caro y ellos no la podían hacer. Entonces, a finales del siglo XIX, comienzan a aparecer personas que empiezan a tratar de reproducir estas recetas de los estancos, ¿no? Entonces empiezan como que a proliferarse, y uno de ellos fue ahí en Michoacán, ¿no? Entonces, donde ya se conocen las nieves y empiezan los llamados pregoneros, ¿no? A vender su nieve de limón o su mantecado, ¿no? Y que luego los niños se los cambiaban así como los merengues, ¿no? Sí. Por los volados, ¿no?
Entonces hay una tradición muy profunda sobre esto. ¿Quieres abundar en esto, De Paris? hecho, el proyecto de Tocumbo, Michoacán, del que hablaba Margarita, es un proyecto social muy interesante, nada organizado ni nada predeterminado, estructurado. De hecho, son el origen de las paleterías y neverías La Michoacana. Yo tengo entendido que Tocumbo efectivamente parte de una industria familiar, pero luego se vuelve una industria muy colectiva en el pueblo. Ellos observan que México, la Ciudad de México, tiene un buen mercado en función de nieves y helados, e inauguran literalmente las primeras heladerías La Michoacana. Y es, sin asegurar que sea así, es una suerte como de forma, una franquicia que ellos mismos gestionan desde Tocumbo y reconocen que hay las heladerías legítimas, La Michoacana, que son de origen de Tocumbo, y las que no lo son, las que son, digámoslo así, las piratas, ¿no? Que también ellos nos han encargado de decir, hay muchas neverías que se llaman La Michoacana, sin tener como esta conexión no solamente de la industria, sino también de la lógica social y comunitaria de la propia población. Y abundan las heladerías La Michoacana, tienen su origen en Tocumbo, y visto como proyecto social es como un proyecto interesante que valdría la pena como voltear la mirada para allá, ¿no? Para ver cómo se están organizando, porque es toda una organización social, económica, comunitaria, interesante. Pues ojalá y alguien de los propietarios o que manejen alguna michoacana nos llame y nos dé sus datos para poder conversar con ellos, porque como ya como grupo de investigación esto nos interesa mucho. Bueno, ahora yo nomás te quiero comentar algo rápidamente, que es, dependiendo de la región de México, yo soy de Chihuahua, y en Chihuahua en el verano mucha gente hace su propio helado en casa. Bueno, hoy día hay las maquinitas eléctricas, pero es tradicional. En los lugares de calor en México, por lo menos en la zona fronteriza, en verano, cada ama de casa hace sus helados. Y es tan sencillo hacerlos, fruta, leche o agua, azúcar, un poco de jarabe y listo. Y se hacen, si no tienes que tener una máquina, en una cajita, lo metes al congelador, después de 2 horas lo sacas, lo bates, lo vuelves a meter media horita, lo vuelves a batir varias veces para ir quebrando los cristalitos de hielo y tienes tu helado en casa. Margarita, yo quisiera que ahora abundaras en algo que vimos muy claramente en la presentación que hizo Yapsi en la Feria de Tláhuac. Los helados en muchas partes del mundo tienen una cierta gama de sabores, y aquí en México como que ha habido una explosión. Tenemos helados de chicle, helados de ¿cómo se llama?, de mole, de cantidad de cosas. Tú misma has hecho mucha innovación, helados de víbora de cascabel, que eso me llamó mucho la atención, pero tú misma has innovado mucho. Platícanos un poco, digamos, ¿cuál es el fundamento para innovar y qué es lo que se aprovecha para ello? Bueno, yo empecé a hacer estos sabores locos cuando inicié, y yo siendo una pequeñísima productora, no podía competir con las grandes fábricas. Entonces yo lo que siempre he ofrecido a los chefs es trajes a la medida. ¿Qué helado quieres? Oye, que están haciendo el festival de las setas por ejemplo, en el Tesca, que es mi cliente, y quieren un helado de setas. Entonces hay que, con los hongos, el pambazo, hay que hacer un helado. Y bueno, ¿por qué no? Y un helado de camarón, ¿por qué no? Y un helado que se llevara con una sopa fría que estaba haciendo Gerardo de pepino. Me dice, oye, hazme un helado de tomate con epazote o con cilantro. ¿Por qué no? Y entonces te vas... Helado de queso cotija. El helado de queso cotija, cuando les hice a los de Cotija su evento, todo el menú con queso cotija, el helado de queso cotija, ellos mismos no lo creían de lo rico. Es que esa cremosidad que tiene el helado te permite realzar los sabores de cualquier cosa. Y hoy día, que los chefs nos damos muchos permisos de hacer una serie de cosas raras, el helado es una característica, es una posibilidad de innovar mucho. Lo puedes hacer dulce, salado, ácido, lo que quieras. Y de diferentes temperaturas también. Te puedes ir al más frío, al menos frío, al helado que es como una espumita y te lo metes al agua y se deshace en ese momento. Hay muchos. Bueno, yo quisiera ahora pasar un poco a las preguntas del público y decirles que, claro, no hemos hablado, aunque sí, Yapsi lo ha trabajado, milpalta.
Es decir, como otro sitio famoso donde se hacen helados en México, en efecto, no hay que olvidarlo. Tampoco hay que olvidarnos de otras neverías famosas en la Ciudad de México, como Chiandoni, por ejemplo, que es una de las más antiguas, digamos, de las contemporáneas, todavía muy activa. Ellos hacían helado tipo italiano desde entonces. El helado de avellana en Chiandoni era famosísimo. Sin embargo, son griegos. Ah, mira. Sí. Las Marco Polo. Sí, las Las Marco Polo, en fin. También hay algo muy interesante que hay que rescatar a los productores de helado, bueno, obvio los artesanales, que todavía siguen. Bueno, yo tuve el agrado de conocer a unas familias que ellos se ponen desde el siglo X, desde el principio del siglo XX, en la época porfiriana, y empezaban a vender sus productos, los helados, en todo lo que es la vía del tren. Entonces todavía no los encontramos, obvio ya no hay tren, pero sí en las carreteras federales todavía venden sus helados y son totalmente claro, artesanales. claro. Y les estoy hablando de un lugar en Puebla, en todo lo que es la carretera federal que va de Oriental, Libres, Grajales, hasta llegar a Teciutlán, que por cierto, se los recomiendo, son muy buenos. También a Pachuca, ¿no? O a Cuernavaca. A Querétaro. Exacto, también. Sí. Entonces, todavía podemos encontrar. Como ustedes ven, hay rastros mucho esto, de ¿no? escribir de la geografía de los helados en México. Aquí nos hacen favor de decirnos que no olvidemos ir a la Feria de la Paleta en Tocumbo la tercera semana de diciembre. Y como estamos ya muy cercanos del final del programa, quiero aprovechar para hacer un comercial, que es justamente los helados fino de Margarita, que digamos son los helados muy sofisticados, hechos por una chef con mucha experiencia, con equipo muy industrializado, pero de muy alta calidad. ¿Dónde se pueden conseguir? Bueno, cualquier persona puede ir a la planta y comprar a partir de 1 litro. Estamos aquí en el sur de la ciudad, en Médanos, 74A, en Las Águilas. Estamos de 8 de la mañana a 5 de la tarde y tenemos un helado de cardamomo delicioso. A cada chef a Gerardo le echo plátano con naranja, bueno, no sé, tantas cosas deliciosas que hay en esta. Y danos los nombres de algunos restaurantes donde están tus helados. Es decir, mencionabas a Gerardo, no has dicho quién es Gerardo. Sí, bueno, Gerardo Vázquez de los restaurantes Nicos. Bueno, El Vico es uno de nuestros clientes. El Tajín. El Tajín. Los grandes hoteles. Sí, varios. Ahí tenemos muchos de los restaurantes españoles son nuestros clientes. Tengo muchísimos, la verdad, Tierra de Vinos. Ahorita se me escapan algunos, muchos, la verdad, en los buenos restaurantes están nuestros helados. Ahora, 2 preguntas más del público antes de que podamos abordar otro tema, que es, ¿qué tan difícil es dedicarse a la elaboración de nieves y helados? Pues depende, ¿verdad?, de lo que quieres hacer. Sí, es un trabajo de tiempo completo porque no solamente hay que hacerlo, hay que comercializarlo y hay que transportarlo. Y es toda una infraestructura bastante complicada porque la calidad, una cosa que es importantísima en el helado es conservar la cadena de frío. Si el helado sufre variantes de temperatura, pierde calidad. Empieza a desarrollar cristales y pierde calidad. Lo muy importante es que tú te metes el helado a la boca y te acaricie la lengua. Entonces, hay que estar de tiempo completo ahí. Yo por eso estoy ayudada por mi esposo y mi hijo, que ellos son los que están de tiempo completo en la planta. Ahora, desde luego es otra cosa que hagas paletas con un molde, las metas sí, al refrigerador y las salgas a vender, y es otra liga, digamos. El helado no, sí. Sí. Y la otra cosa, muy rápidamente, porque tenemos ya muy poco tiempo, ¿alguna bibliografía? Ah, sí. De cajón, por favor. Compren el libro de Martín González de la Vara, que es la historia del helado en México. Y ahí viene desde los primeros restos arqueológicos hasta la última paletería michoacana, ¿no? Pero repite el nombre, por favor. Martín González de la Vara, Historia del helado en México. ¿Quién lo publicó? ¿Dónde se puede conseguir? Híjole, doctor, ahora sí no me acuerdo la editorial, pero igual si nos pueden escribir o si no, igual yo les puedo mandar la bibliografía, ya bien la ficha,
para que puedan obtener el No libro, es fácil obtenerlo, es un libro que nos ha costado trabajo obtener, pero es un libro fundamental para leer. Bueno, pues quiero entonces agradecer mucho su participación el día de hoy. Quiero repetir quiénes estuvieron con nosotros hoy. Yapsi Arias González, que estuvo tanto a cargo de las grabaciones en locaciones, en las paleterías, en la feria, etcétera. Visitas probando los helados. Ella es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, es alumna del posgrado en Antropología de la UNAM. Paris Aguilar Piña, también profesor investigador en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y también alumno del posgrado en Antropología de la UNAM. Y la chef Margarita Carrillo de Salinas, propietaria de Helados Fino, dueña de un restaurante maravilloso que está en Los Cabos, que se llama Don Emiliano, y una mujer que nos ha deleitado con cosas extrañas. Por ejemplo, recuerdo alguna cata que hicimos de vinos donde Margarita preparó otro helado de queso, pero en este caso no sabores tan tenues como los otros, sino helados quesos italianos de sabor intenso, gorgonzola con pera, etcétera. Entonces, una creatividad impresionante. Pues les agradecemos a ustedes mucho. Síganos escribiendo, el correo electrónico está abierto para que nos escriban a cualquier hora del día, lo recibimos. A cambio les vamos a enviar el recetario de esta serie de programas. A los que no tienen acceso a correo electrónico, aguántenos un poquito, se están imprimiendo ya los recetarios, en unos cuantos días los tendremos, pero todavía no están accesibles, pero los podrán recoger en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, frente a la tienda UNAM, aquí en Ciudad Universitaria. Pero es mucho más fácil que lo hagan por vía electrónica, que esos ya están disponibles, ya se los podemos enviar, pero todavía la forma impresa no ha salido. Muchas gracias y nos vemos dentro de una semana.